Hola, mi nombre es David López Valderrábano de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla de segundo semestre. Estudiante de la materia de electromagnetismo, unidad 4, que lleva por nombre campo magnético, y expondré el tema ecuaciones de Maxwell y sus aplicaciones. Para comenzar, ¿qué son las ecuaciones de Maxwell? Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones fundamentales que describen el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos en el espacio y el tiempo. Fueron formuladas por el físico escocés James Maxwell en la década de 1860. ¿De dónde surgieron? La gran contribución de James Maxwell fue reunir en estas ecuaciones el resultado de largos años de experimentos, reuniendo datos aportados por físicos tales como Gauss, Ampere y Faraday, entre otros, introduciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento, unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto, el cual es el campo electromagnético. Estas son las 4 ecuaciones de Maxwell. La primera ecuación es la ley de Gauss para el campo eléctrico. La segunda es la ley de Gauss, pero para el campo magnético. La tercera es la ley de Faraday y la cuarta es la ley de Ampere y hace su aparición Maxwell. A continuación explicaré brevemente cada una de ellas. La primera ecuación, que es la ley de Gauss para el campo eléctrico. Esta ecuación nos dice que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga total dentro de esta superficie. En otras palabras, la carga eléctrica actúa como fuentes o sumideros del campo eléctrico. Si tienes una carga positiva, las líneas del campo eléctrico saldrán de ella, y si es negativa, las líneas de campo entrarán hacia ella. Esta describe cómo las cargas afectan al campo eléctrico. En concreto te dice que las cargas eléctricas son fuentes de campo eléctrico si son positivas o sumideros de campo eléctrico si son negativas, que no es otra cosa en términos sencillos que cargas del mismo signo se repelen y de diferentes signos se atraen. Como podemos observar en las imágenes, las líneas de la carga positiva son hacia afuera y de la carga negativa son hacia adentro. En ese momento las cargas, si son del mismo signo, se van a repeler, y si son de diferente signo se van a atraer. La ley de Gauss también captura que el campo eléctrico decae con la distancia, y lo hace con una manera muy precisa, con el cuadrado de la distancia. La segunda ecuación es la ley de Gauss del campo magnético. Esta ecuación establece que no hay monopolos magnéticos, es decir, no existen fuentes aisladas de campo magnético como las cargas eléctricas en el caso del campo eléctrico. En cambio, las líneas de campo magnético siempre forman bucles cerrados. El flujo neto de campo magnético a través de cualquier superficie cerrada es cero, lo que implica que las líneas de campo magnético no comienzan ni terminan en ningún punto, sino que son continuos. Las fuentes y sumideros del campo magnético no existen, no hay cargas magnéticas. Como se puede observar en imágenes anteriores, con la carga positiva y negativa, que aquí se podría expresar como el norte y el sur, en este caso no van a existir campos, no van a existir ni fuentes ni sumideros, y pues no existen campos magnéticos. Pero no significa que no existan objetos que puedan crear campos magnéticos. Eso es exactamente lo que hacen los imanes. En este caso, al no haber ni fuentes ni sumideros, el campo magnético siempre debe cerrarse sobre sí mismo. En la imagen se puede observar cómo de norte a sur salen líneas imaginarias que son el campo magnético, pero suelen del mismo lugar de donde salen volver a cerrar. Por ejemplo, si intentas partir un imán en dos queriéndolo separar en dos monopolos, lo que pasa es que el campo se cierra en la zona que has cortado, devolviéndote dos imanes con dos monopolos cada uno. Esto quiere decir que básicamente los monopolos en nuestro mundo no existen. Como podemos observar,
si tenemos un imán y lo partimos en dos, vamos a obtener dos polos en cada imán, y así sucesivamente, dependiendo cuántas veces se parta por la mitad. La tercera ley de Faraday, que es de la inducción, esta ecuación indica que un campo magnético variable en el tiempo genera un campo eléctrico. Cuando el campo magnético cambia con el tiempo, crea un campo eléctrico en la región circundante que puede inducir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Este es el principio detrás de la inducción electromagnética, que es el fundamento de dispositivos como generadores y transformadores eléctricos. Detrás de esta ley está el principio básico detrás de casi todas las centrales eléctricas del planeta. Como se puede ver en el video, al pasar un imán sobre una bobina podemos generar electricidad. Nos dice que un campo magnético cambie en el tiempo. Esto activa el campo eléctrico de una manera precisa. Si el campo magnético aumenta, el campo magnético se orienta en sentido de las agujas del reloj. Si decrece, se orienta en sentido contrario. Esto nos dice que no solo cargas e imanes pueden influir en los campos, sino que pueden hacerlo entre ellos mismos. La última ecuación, que es la ley de Ampère, en la que hace su aportación Maxwell, en esta ecuación amplía la ley original de Ampère al incluir el término de desplazamiento de Maxwell. La ecuación nos dice que los campos magnéticos pueden ser generados tanto por corrientes eléctricas como por cambios en el campo eléctrico. Este segundo término es crucial para explicar cómo las ondas electromagnéticas, como la luz, pueden propagarse en el vacío sin necesidad de un medio material. Que un campo eléctrico cambiando en el tiempo o cargas moviéndose, es decir, una carga eléctrica, activan el campo magnético. Este elemento es muy útil en las aplicaciones, pues permite crear imanes artificiales. Basta con hacer pasar una corriente eléctrica por una bobina con la forma apropiada y tienes un campo magnético. Mientras más intensa sea la corriente, más intenso es el campo magnético. A esto se le conoce como un electroimán. En la imagen se puede observar cómo al pasar corriente por una bobina podemos generar campo eléctrico. En la ley anterior, que es la ley de Faraday, podemos observar cómo al pasar un imán por una bobina similar podemos crear la corriente eléctrica, y pues es inverso. Y ahí están las cuatro ecuaciones de Maxwell. Combinándolas correctamente, todos los fenómenos electromagnéticos que logramos percibir pueden ser explicados.